Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver un tema bastante importante para gestionar nuestras posiciones y es cómo ajustarlas, por qué ajustarlas. Eh, Miren, entrar a una posición es muy simple, ¿sí? Hay que determinar ciertos parámetros que ya en algunos videos he explicado, pero eso no es lo más importante es gestionarlas, lo que pase a partir de ahí, ¿ok? Porque pueden pasar muchas cosas en ese periodo de tiempo donde van a estar abiertas. Entonces, existen tres razones para ajustar las posiciones, ¿sí? La primera es ajustar la duración, la segunda es ajustar el riesgo y la tercera es defender, ¿ok? Y en cada una de ellas, pues hay varios, hasta tres pasos o consejos, ¿sí? Para el tema de ajustar las posiciones. Y esto es lo que uno en una rutina de trading, pues se toma un tiempo, ¿sí? Y es que todos los días revisas qué ha sucedido, dónde están tus posiciones y en base a eso, qué ajustes tienes que hacer o deberías hacer, ¿ok? Esto es trading, esto no es inversión pasiva donde compras y sostienes por meses, años, y sin importar lo que pase. Estos trading tienes que estar ajustando frecuentemente. La primera razón es la duración, ¿sí? Y esto puede ocurrir porque tus opciones comienzan a acercarse al periodo, a la fecha de expiración, ¿sí? Y tienes que tomar una decisión. Si es ganadora, pues no tienes que hacer nada, cerrarla y sale y vas para otra operación. Pero si no es ganadora, tienes que tomar una decisión. La primera es restablecer a la duración inicial, ¿sí? Si ya estás a 21 días de la expiración y aún no tienes la ganancia, tú puedes determinar que la posición sigue siendo válida y puedes hacer roll a la siguiente eh, fecha de expiración y eso vuelve y restablece la posición como si fuera una nueva completamente, ¿sí? Eso es una manera eh, eh, que tiene que ver con esto, rola hasta el próximo ciclo mensual, ¿sí? Generalmente eh, usamos las mensuales porque son las que más liquidez tienen. Eh, y el tercer punto de este sería cerrar o restablecer, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que ya tu operación inicial tiene muy poca probabilidad y supongamos que vas perdiendo, no sé, $15. Tu decisión puede ser, ok, todavía me gusta el instrumento, todavía veo oportunidad, puedo cerrar, ¿sí? Con esos menos 15 y restablezco, es decir, abro una con un periodo más amplio, con unos strikes más amplios, lo cual te puede dar una nueva probabilidad de éxito más alta y probablemente en esta sí puedas ganar un valor que te haga recuperar la pérdida pasada, ¿sí? Porque si haces este, que es el roll hasta el próximo ciclo, pues vas a hacer roll con los strikes iniciales y puede que ya no esté tan favorable respecto al precio de la acción o del ETF que estés operando, ¿ok? Esa es la primera razón, que es ajustar la duración. Siempre tienes que mantener esa visión de largo plazo, porque es lo que te disminuye mucho la volatilidad de tu pérdida de ganancia. ¿Sí? El delta es bajo, el teta es alto, eh, el gamma es casi cero, ¿sí? Entonces eso permite que tu cuenta esté sana en ese aspecto, ¿sí? Eh, Cuando tú dejas que las opciones estén muy cerca de la expiración, la volatilidad es tremenda por el gamma, el delta, y eso pues no te va a permitir tener como esa tranquilidad. La segunda razón es ajustar el riesgo, ¿sí? Y eso tiene que ver con eh, agregar o restar delta como la primera opción, ¿sí? Esa es la primera razón, y es que, claro, los precios se van moviendo hacia arriba o hacia abajo y eso va afectando tu delta de cada posición, ¿sí? O sea, muy positivo o muy negativo, eso al final, eh, por experiencia, deberías tenerlo muy neutral. Entonces, eh, si tienes un delta muy alto, positivo, pues tienes que buscar cómo restar delta a esa posición o al portafolio en general y, y por eso tienes que ajustar las posiciones, ¿sí? Eh, el segundo punto es gestionar a 21 días y eliminar el riesgo gamma, ¿sí? Eso es riesgo, tiene que ver con riesgo.
y es que menor a 21 días el gamma comienza a aumentar, eso multiplica el delta, entonces deberías mantener ese riesgo gamma muy, muy bajo o casi cero si mantienes tus posiciones a largo plazo. ¿Okay? Y el tercero es evitar el riesgo de cola, y es que pues el mercado en algunos periodos, muy pocas veces, pero en algunos periodos tiende a moverse muy fuerte, sea hacia arriba o hacia abajo, y eso hace que se salga, ¿sí?, de una desviación estándar y llegando inclusive hasta una segunda, una tercera desviación estándar, que son de muy poca probabilidad, ¿sí?, pero que eventualmente existe ese riesgo dependiendo de la situación política o económica de algún país. Entonces, si mantienes siempre controlado el riesgo, ¿sí?, agregando y restando delta, pues evitas en gran manera el riesgo de call. Y la tercera es una razón defensiva, y es que si en algún momento el precio está testeando alguna de tus opciones, pues ahí tienes que llegar al primer paso, que es hacer un roll ya sea hacia arriba o hacia abajo del lado no testeado. ¿Sí? Ese es un ajuste que tienes que hacer para neutralizar delta, ¿sí?, disminuir riesgo y aumentar probabilidad de éxito. Y ya si estás en ese proceso, el segundo paso sería hacer un rollout a la siguiente expiración, lo cual te incrementa las probabilidades y agrega duración a la operación, que es lo que tienes que mantener, una visión de largo plazo. Entonces, ya les voy a mostrar la plataforma, pues algo muy simple, usando como ejemplo mis posiciones de lo que tienes que hacer, ¿ok? Pero en resumen, esas son las tres razones para ajustar posiciones. Eh, si miramos, por ejemplo, la primera opción, la primera razón que vimos es que las posiciones deben de tener una visión de largo plazo. Esta, por ejemplo, tiene 61 días todavía. ¿Sí? Eso me permite mucha tranquilidad porque mi pérdida de ganancias son eh, pues muy leves, ¿sí? No hay tanta volatilidad en ese aspecto. Y si miro todas, por ejemplo, esta de Baba, es de Alibaba, este tiene 33 días todavía. ¿Sí? Recuerden que el límite es 21. ¿Sí? Esperemos a ver cómo evoluciona. Si miramos esta de Facebook, también es 33 días. Y si miramos todas, en general ninguna eh, tiene menos de 21 días, porque pues idealmente, ¿sí?, la idea es mantener una visión de largo plazo. ¿Ok? 33 días. Entonces, en ese aspecto estoy bien. Cuando ya llegue esos 33 días, que casi todas están a ese nivel, a esa fecha, que sería 18 de diciembre, es decir, ese es el día que vence, pero en 20 días atrás, es decir, ahorita en noviembre, eh, en una semana, más o menos, una semana y media, pues hay que ver cómo están las posiciones y ver cómo eh, gestiono, si cierro la posición, si hago roll, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto que hablábamos, que tiene que ver con ajustar duración, siempre manteniendo esa larga duración. Por ejemplo, miremos esta de Alibaba. Si le damos aquí en analizar, ¿sí?, esta es la posición, está totalmente centrada, ¿sí?, por ahora está perfecto. Experimento pérdidas por la volatilidad, eh, porque la volatilidad está alta y en algún punto yo vendí una volatilidad más baja y por esa razón pues he tenido experimento esas pérdidas. Sin embargo, estoy dentro del rango, que es entre 2.45 y 2.80. Si miramos el gráfico, todavía estoy 45 es por acá, ¿sí?, y 2.80 es por acá. Es decir, estoy todavía en un rango que me permite estar positivo. Eh, si faltando ya 21 días no veo ganancias, yo tengo que tomar la decisión de cerrar la posición, hacer roll, ¿sí?, reajustar. Probablemente tenga que reajustar porque el rango sigue siendo muy pequeño y mira la desviación estándar donde está muy alto, muy grande, ¿sí? Entonces mi probabilidad de esta posición pues suele ser baja, ¿ok? Entonces ahí es donde tengo que tomar la decisión de restablecer. Eh,
en este caso. ¿Ok? El segundo punto tiene que ver con ajustar el riesgo, ¿sí? Agregar o quitar delta. Esta ya fue ajustada por eso. En este momento, esta posición, miren que tiene un delta neutral totalmente, ¿sí? 0 en el ETF y 0.04 en el portafolio general, porque en algún momento sí tenía un delta que me estaba afectando y yo ajusté. Y ajusté como lo que hice fue hacer rol de la call. La call la acerqué bastante, por eso la probabilidad está un poquito más baja, pero ajusté finalmente el delta y eso me permite que sea menos volátil mi pérdida y mi ganancia. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, esta del IWM, ¿sí? Tiene un delta negativo, ¿sí? Que va a empezar a crecer. Si esto empieza a salir de control, ¿sí? Yo tengo que buscar cómo neutralizar el delta. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a la tabla donde está la posición, eh, como ha subido, por eso me da delta negativa. Lo que tendría que buscar yo es cerrar, por ejemplo, el spread de put por una ganancia, bueno, en este caso está en 0, y mirar en qué delta tengo el spread de call, que está en el 26 delta. Entonces yo tendría que, y este está en el 20, por eso tengo un menos 6. Pero yo podría vender esta de 64, creo que está de 5 y esta de 59. En este caso, neutralizaría el delta, sí, notablemente, y además obtendría un crédito, que eso cada vez ayuda más a mi break-even. ¿Ok? Eso pues en caso de que me salga de control el, el delta en ese caso. Hay unas que se complican neutralizar, por ejemplo esta de La Plata que tiene un delta altísimo, 159, y en el portafolio de 7, pero es porque eso es una cover call que es netamente alcista y ese sí, por eso cuando uno ingresa en una cover call eso es alcista totalmente, ¿ok? Esa no tiene nada de neutral, mientras que un cóndor, como es el caso de Baba, como es el caso de Facebook, como es el caso de este IWM, son tres posiciones que yo tengo totalmente neutrales que deberían permanecer lo más neutral posible. Y si las vemos, si están. Baba tiene 0 de delta, Facebook tiene también 0 de delta, IWM es la única que está medio ajustada, pero que todavía no es grave. Cuando ya el delta esté creciendo un poco, ahí sí tendría que ajustar ese delta. Eh, Eso sería para el segundo punto, que es ajustar el riesgo, ¿sí? Siempre estar monitoreando el delta de cada posición. Y la tercera es defender, y eso es en caso de que alguna sea tocada. Por ejemplo, esta XLE en algún momento fue un Iron Condor, ¿sí? Si miramos aquí el gráfico, eh, fue Iron Condor y yo la ajusté a un Iron Fly, ¿sí? Básicamente porque eh, pues tenía que ajustar porque fue testeado uno de mis lados. Si miramos el gráfico, sí, fue por esta subida, entonces ajusté fue el segundo, ajusté fue la put, en ese caso, sí, creo que ajusté fue la put. Porque hubo una gran subida, ¿sí? Si miren esta subida que hubo y tuve que ajustar hacia arriba y en este momento pues tengo una posición de menor probabilidad, ¿sí? Pero pues de alguna manera disminuí el riesgo a $74 como máximo, ¿sí? Y aún estoy en zona, estoy casi en zona de break-even, esperando pues que en algún momento el precio retorne aquí a los 32 y esta estrategia ya está con rollout a 61 días, ¿sí? Porque eso me dio un poco más de crédito y eso me da más tranquilidad que tengo 61 días por si el precio decide volver a esta zona en donde pues es más eh, probable que yo salga con esta posición. Al ser el riesgo definido, pues ya es muy poco lo que puedo hacer, lo único que puedo hacer es esperar. Ya no 61 días a ver qué sucede, si ya está muy lejos, pues es muy poco probable que pueda hacer un rol por más crédito, es decir, si el precio termina por acá arriba, ya esa posición tendría que cerrarse negativa, sin mucho que hacer. ¿Okay? Y bueno, cuando
por ejemplo, si en este Iron Condor que tengo en IWM el precio llega a tocarme este lado o este lado, pues tendría que actuar y mover uno de los spreads hacia un lado. Y eso sería pues el complemento de este tercero, que es defender la posición. ¿Okay? Esas son las tres razones. Hay que hacerlo diario, ¿sí? Es la mejor forma, y con eso mantenemos un portafolio sano sin ningún problema. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.